Ataques de brujas. Recuerdo aquel momento muy vívidamente. Eran las 3 de la madrugada y yo estaba aterrorizado. Había estado escuchando el chirriar de la cerca durante un buen rato, la cual estaba justo afuera y enfrente de mi ventana. Comprendí que haberme metido con ellas había sido un error grave, pero era demasiado tarde para arrepentirme. Si no fuera porque yo sabía que esas mujeres eran brujas, la situación se hubiera sentido completamente diferente. Ellas estaban ahí, bailando y brincando del otro lado de la cerca. No habían ido para atacarme, solamente querían que me quedara claro que me tenían en la mira. Antes de que el primer rayo de sol apareciera, las brujas se fueron. Les voy a contar por qué esas brujas hicieron acto de presencia fuera de mi casa esa noche. Esta historia que voy a contar sucedió hace mucho tiempo, en 1982. En aquel entonces, todos en el pueblo en el que vivía sabíamos que las brujas existían, pues solían visitarnos muy seguido. Era una situación que nos mantenía en ascuas, pues nunca sabíamos cuándo vendrían o qué harían. A pesar de ello, nadie se atrevía a enfrentarlas. Para eso había que estar completamente loco. Una noche, un vecino decidió salir de su casa con una escopeta en mano. Recuerdo que yo estaba mirando por la ventana, viendo la escena en silencio y completamente asustado. Todos los del pueblo escuchamos 2 detonaciones de aquella arma. Sin embargo, sus balas, aunque sí impactaron en las brujas, no les causaron ni el más mínimo daño. Creímos que por lo menos eso las asustaría. Pero para sorpresa de todos, las brujas comenzaron a bailar y a reírse a carcajadas. Parecía que estaban disfrutando del espectáculo. Después de unos minutos, el vecino decidió regresar a su casa y las brujas se fueron volando hacia la oscuridad. Fue una noche extraña que nunca olvidaré. Recuerdo que las brujas que solían visitarnos tenían 3 formas diferentes. En ocasiones aparecían con su forma humana, lo que las hacía ver como cualquier persona del pueblo. Otras veces venían en forma de bolas de fuego, lo que era muy aterrador, pues nadie sabía cuándo iban a aparecer. Pero lo más extraño de todo era que, en algunas ocasiones, las brujas llegaban volando en forma de pájaros. Estos pájaros eran grandes, parecían lechuzas, pero tenían el tamaño de un guajolote muy gordo. Recuerdo que cuando las brujas volaban como pájaros, sus visitas se sentían más amenazantes. A varios vecinos les tocó vivir la experiencia de ver a estas aves pararse justo afuera de sus ventanas, mirando hacia el interior de sus casas. Era una sensación aterradora saber que estaban ahí, vigilando cada movimiento que hacíamos. Algunos incluso decían que las brujas podían ver a través de las paredes, como si tuvieran algún tipo de poder sobrenatural. A pesar de todo esto, siempre tratábamos de mantener la calma cuando las brujas venían de visita. Sabíamos que cualquier cosa podía pasar, así que lo mejor era no provocarlas y dejarlas hacer lo que vinieran a hacer, aunque debo admitir que siempre había una sensación de alivio cuando se iban. Recuerdo que las noches de luna llena eran las peores. Sabíamos que esa era la señal de que algo malo iba a pasar y que alguien iba a ser atacado por las brujas. La forma en la que las brujas atacaban era bastante peculiar y siempre seguían el mismo patrón. Si la persona atacada no ofrecía resistencia, simplemente la dejaban vivir. Pero si trataba de defenderse, las brujas se volvían más agresivas y en algunos casos terminaban matando a sus víctimas. Recuerdo una noche en particular en la que las brujas atacaron a varias personas en el pueblo. Fue una noche aterradora. El silencio se rompió de repente con los gritos de las víctimas y los aullidos de las brujas. Cuando amaneció, el pueblo estaba en shock. Nadie sabía qué hacer ni cómo protegerse de ellas. En total, habían matado a 4 personas en una sola noche. Recuerdo que cada uno en el pueblo tenía sus propios métodos para protegerse de las brujas. Algunos colocaban tijeras debajo de la almohada, otros ponían espejos frente a las ventanas, y en mi caso yo dejaba una tina de agua fuera de la casa. La razón detrás de mi método de protección
Era porque mi tía me había contado que las brujas le temían al agua. Recuerdo que en una ocasión, durante una noche de luna llena, escuché un ruido fuera de la casa. Me asomé por la ventana y vi a una de las brujas en su forma de bola de fuego volando alrededor de la tina de agua. Aunque nunca supe con certeza si mi método de protección realmente funcionaba, seguía haciéndolo por precaución. Después de todo, cualquier cosa que pudiera ayudar a mantener a las brujas alejadas era bienvenida. En nuestro pueblo, la protección contra las brujas era algo serio. La gente que tenía niños pequeños en sus casas debía tomar medidas adicionales para protegerlos, ya que los pequeños eran particularmente vulnerables a los ataques de las brujas. La mayoría de los padres solían llenar 2 calcetines, uno con ajos y otro con semillas de mostaza. Luego ponían ambos calcetines debajo de la almohada del niño al que querían proteger. Los ajos se consideraban una defensa contra el mal, mientras que las semillas de mostaza se creía que alejaban a las brujas. Recuerdo que cuando era niño, mi madre siempre me ponía calcetines llenos de ajos y semillas de mostaza debajo de mi almohada. Al principio me sentía un poco incómodo al dormir, pero luego me acostumbré y también crecí con esa creencia. Varios teníamos la idea de que las brujas que nos visitaban venían de un pueblo que estaba del otro lado de la montaña. Y también se decía que cuando alguien descubría en qué casa vivía alguna bruja, ellas mataban a esa persona. Eso se empezó a decir después de que en una ocasión una vecina anduvo diciendo que ella sabía dónde vivía una bruja y que iba a ir a quemar su casa. Esa noche la vecina murió. Por eso mismo nadie mencionaba jamás el nombre de ese pueblo. Incluso era considerado de mala suerte. A mí, en una ocasión que estaba en una fiesta con varios tragos encima, se me ocurrió decir a modo de broma que yo sabía dónde vivía una bruja. No era verdad, solo lo dije por decir. En ese momento, todos los que estaban cerca de mí me miraron con desconfianza, como si hubiera cometido un error imperdonable. Mis amigos trataron de hacerme callar, pero yo ya estaba demasiado ebrio como para comprender la gravedad de lo que había dicho. Seguí hablando sobre el pueblo del otro lado de la montaña, donde se decía que vivían las brujas, y cómo podría ser divertido ir a visitarlas. La gente a mi alrededor se puso cada vez más tensa, y me di cuenta de que había metido la pata. Al día siguiente, cuando me desperté con una resaca tremenda, me di cuenta de lo que había hecho. Me sentía muy mal y arrepentido, pero no sabía cómo reparar el daño que había hecho. Empecé a notar que la gente del pueblo ya no me hablaba como antes. Algunos incluso me evitaban por completo. Sabía que había perdido su confianza y respeto, pero no sabía cómo arreglar las cosas. Intenté disculparme con algunos de mis amigos, pero ellos también parecían resentidos conmigo. Todos le temían a las brujas, y era normal que no quisieran estar cerca de alguien que había hablado de ellas como si no tuvieran importancia. A pesar de eso, yo todavía no asimilaba la gravedad de lo que había hecho. Esa noche estaba recostado en mi cama tratando de conciliar el sueño, cuando empecé a escuchar un ruido extraño fuera de mi casa. Al principio pensé que solo era el viento soplando con fuerza, pero luego me di cuenta de que era un sonido chirriante, como si alguien estuviera balanceándose sobre la reja. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana. Fue entonces cuando las vi. 4 figuras oscuras danzando en el otro lado de la cerca. Eran brujas, no había duda al respecto. Movían la cerca hacia arriba y hacia abajo mientras brincaban y bailaban. Era una especie de ritual macabro. Las horas pasaron y las brujas seguían ahí. Parecía que no tenían la intención de irse. Eso me hacía sentir cada vez más incómodo y asustado. Me di cuenta de que habían venido para enviar un mensaje, para dejarme en claro que me tenían en la mira. Me sentía atrapado y vulnerable. Sabía que no podía escapar de las brujas. Comprendí que haberme metido con ellas había sido un error grave, pero ya era demasiado tarde para arrepentirme.
No pude dormir hasta que las brujas se marcharon, y eso sucedió poco antes del amanecer. Lo único que sí se me ocurrió para poder escaparme de las brujas fue abandonar el pueblo, y eso hice. Ahora soy un hombre mayor. No sé cuántos años me queden de vida. Lo que sí me consta es que si me hubiera quedado en ese pueblo, las brujas ya me habrían matado. La mamá de mi novia. Cuando tenía 19 años, mi novia y yo recibimos una noticia inesperada. Estábamos esperando un bebé. No habíamos planeado eso, ni ella ni yo. Sabía que mi vida iba a cambiar drásticamente, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ser un buen padre. Sin embargo, después de informarle a mis padres, me encontré en una situación difícil. Me pidieron que me fuera de casa, dejándome sin hogar. Me sentía perdido y sin saber qué hacer, pero sabía que tenía que encontrar una solución. Afortunadamente, mi abuelo era un hombre muy generoso y se ofreció a ayudarnos. Nos dejó una casa que era de su propiedad y nos dio la bienvenida en ella. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí por comportarme como un hombre responsable a pesar de mi corta edad. Su apoyo significó todo para mí y me dio la fuerza para seguir adelante. Además de la casa, mi abuelo me regaló un carro para que pudiera llevar a mi novia a sus revisiones médicas. Sabía lo importante que era este bebé para nosotros y quería hacer todo lo posible para apoyarnos. Yo era su primer nieto y estaba emocionado de ser parte de este nuevo capítulo de nuestras vidas. Mi abuela tenía una casa que rentaba amueblada y en un gesto increíblemente generoso nos dijo que tomáramos todos los muebles de esa casa para nosotros. Nos brindó todo lo que necesitábamos para comenzar nuestra vida juntos. Teníamos estufa, refrigerador, tanque de gas, un comedor y una casa completa. Fue una bendición que nos cayó del cielo, y estoy agradecido por todo el apoyo que nos brindaron mis abuelos. Comenzamos a mudarnos a la nueva casa una tarde calurosa y agotadora. A pesar del cansancio, estábamos emocionados de comenzar una nueva vida juntos en nuestro hogar. Incluso yo llevé a mi perro conmigo, un labrador que siempre había sido parte de mi vida. Sabía que tenía una gran responsabilidad por delante, pero también sabía que no estaba solo en este viaje. Con el apoyo de mis abuelos y la fuerza de mi amor por mi futura esposa y nuestro bebé, sabía que podía hacer frente a cualquier cosa que se presentara en el camino. Comenzamos a acomodar nuestras cosas en la casa. Pronto descubrimos que los padres de mi novia visitaban la casa con frecuencia, a diferencia de mis padres, que no supe nada de ellos durante meses. Mis suegros siempre estaban al pendiente de nosotros, ayudándonos con cualquier cosa que necesitáramos. En uno de esos días en que mis suegros visitaban la casa, decidí buscar una playera en el ropero. Fue entonces cuando noté que faltaba una de mis gorras favoritas. Era una gorra gris con el diseño de una hormiga negra y patas blancas. Había sido la primera gorra que me compré con mi propio dinero cuando empecé a trabajar en Burger King antes de conocer a mi novia. Me sentí un poco triste al darme cuenta de que la gorra había desaparecido. Era una pequeña pérdida que me hizo sentir un poco nostálgico. Los meses pasaron y finalmente llegó el momento del nacimiento de mi hijo. La noche que mi hijo durmió por primera vez con nosotros en la cama, traté de encontrar una posición cómoda para dormir, pero algo extraño comenzó a suceder. De repente, sentí que mi cuerpo se hundía en la cama, lo que no era común porque esa cama era nueva. La habíamos comprado precisamente para poder acomodar al bebé. Empecé a tener una sensación aterradora. Intenté moverme, pero sentía que algo me estaba sujetando y no me lo permitía. La habitación estaba oscura y en silencio, lo que solo hizo que la situación se volviera aún más aterradora. Entonces vi unos brazos escamosos que se aferraban a mi cuerpo, jalándome hacia abajo. Aquella horrible sensación me estaba haciendo caer en desesperación. Intenté gritar, pero no pude. De pronto, los brazos escamosos desaparecieron y pude enderezar mi cuerpo. Estaba agitado. Sentía un nudo en la garganta y el sudor me cubría por completo. Volteé a ver a mi novia y a mi bebé. Ambos estaban bien. Me levanté de la cama y fui a la cocina para servirme agua.
Creo que me acabé una jarra de 2 litros en cuestión de pocos minutos. Estaba tan asustado que no sabía qué pensar. Me encontraba en un estado de shock. No sabía qué acababa de suceder, pero sentía que no había sido un sueño. Regresé a la habitación, encendí la luz y revisé la cama, pero no encontré nada extraño. Todo estaba en orden. Decidí no decirle nada a mi novia, no quería preocuparla. La noche siguiente, mi perro estuvo muy inquieto. Estuvo ladrando hasta las 3 de la mañana. Fui al patio para dejarle su porción de comida y agua como lo hacía todas las mañanas, pero en cambio lo encontré sin vida, con sangre en sus oídos y nariz. Fue muy impactante para mí porque no había señales de que estuviera enfermo o que algo hubiera pasado. Era un perro grande y fuerte. Siempre estaba lleno de energía. Tenía todas sus vacunas. Lo alimentaba bien. Era un perro sano. Me arrodillé a su lado abrazándolo y llorando por largo rato. Tenía un muy buen amigo que trabajaba en la morgue. Se lo llevé para que lo revisara y le hiciera una autopsia. Yo quería saber qué le había pasado. Lo que me dijo fue que mi perro había sufrido un infarto. Eso lo había matado, pero no encontró nada que explicar el sangrado de orejas y de la nariz. Una noche había pasado una semana desde la muerte de mi perro. Yo estaba durmiendo cuando de repente desperté sobresaltado. Había algo extraño en la habitación. Era como si el aire estuviera cargado, como si hubiera una presencia invisible allí. Sentí que algo me picaba en la piel y al principio pensé que solo era un mosquito, pero la intensidad de las picaduras aumentó. Luego me di cuenta de que había más de ellos. Podía oírlos zumbar cerca de mis orejas. Traté de quitármelos de encima, pero sentí que había algo más en mi cuerpo, como si algo estuviera caminando por mi piel. Tomé mi celular para iluminar con la lámpara. No solo había mosquitos en la habitación, sino que también había otros insectos, hormigas, arañas y otros bichos que no pude identificar. No se pueden imaginar la sensación tan desagradable que tuve en ese momento. El miedo me invadió, pero no por mí, sino porque ahí estaba mi bebé. Apenas iba a despertar a mi novia, pero antes de que lo hiciera, los insectos simplemente desaparecieron. El mes siguiente, las cosas empezaron a romperse sin motivo aparente. Simplemente se rompían solas. Al principio pensamos que era mala suerte o que quizás estábamos siendo un poco torpes, pero luego todo empeoró. Los focos explotaban en la mitad de la noche, los espejos se cuarteaban, los electrodomésticos se apagaban y no volvían a funcionar. Era como si hubiera algo más allí. Algo que no podíamos ver ni tocar, pero estaba allí presente en nuestras vidas. Pero lo más extraño comenzó después. Era un domingo por la mañana cuando desperté y noté que el mueble que tenía al lado de la cama olía como a vómito. Este estaba cubierto por una sustancia viscosa y pegajosa. Fui a la cocina para buscar algo para limpiar. Después de eso, volví a la cocina para tener el desayuno listo en cuanto despertara mi novia. Pero cuando entré a la cocina, todo estaba fuera de lugar. Las tazas y los platos estaban revueltos en diferentes lugares. No era posible. Yo había estado ahí unos minutos antes. Además, cuando me acerqué a la estufa, noté que una de las perillas estaba rota. Mientras intentaba arreglar la perilla, escuché un fuerte ruido en la sala de estar. Fui a investigar y encontré que la pantalla de la televisión se había roto. No podía creer lo que estaba sucediendo. Era como si todo a mi alrededor estuviera colapsando. Ese mismo día, mi pareja y yo decidimos llamar a un especialista en Feng Shui. Yo no era creyente de las ideas orientales, pero ella sí. El Feng Shui es un antiguo sistema chino de armonización de los espacios, que busca crear un ambiente armonioso y equilibrado mediante la disposición y la organización de los objetos y elementos dentro de una casa o lugar de trabajo. Se basa en la creencia de que la energía vital, o chi, fluye a través del espacio y que al armonizar el ambiente se puede mejorar la salud, la prosperidad, las relaciones personales y la calidad de vida en general. La casa tenía una energía muy perturbadora, según el experto.
Nos dijo que la causa de todo lo que estaba sucediendo era el estrés y la tensión que habíamos acumulado, posiblemente por lo que significaba para nosotros ser padres primerizos. Eso había creado una energía negativa que había atraído espíritus, y estos estaban perturbando la casa. El especialista nos recomendó algunas medidas para limpiar la energía y mejorar la armonía en nuestro hogar. Comenzamos a hacer cambios importantes en nuestra rutina diaria, implementando ejercicios de relajación, meditación y armonización del ambiente. Incluso cambiamos la distribución de los muebles en nuestra habitación, pero eso nos sirvió solo por un mes porque luego las situaciones fuera de lugar volvieron. Debido a lo que estaba sucediendo en la casa, mi novia y mi bebé se fueron a casa de mis suegros a quedarse unos días, en lo que la situación se controlaba. La primera tarde que me quedé solo en la casa, fui a rentar unas películas. Me compré unos chicharrones y cerveza. Fue una tarde bastante tranquila, y como a la medianoche, antes de irme a acostar, fui a rasurarme. Pero cuando me vi en el espejo, frente a mí, no estaba mi reflejo. Lo que había del otro lado era un cadáver en avanzado estado de descomposición, con la piel y la carne putrefactas. Me quedé paralizado. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. Cerré los ojos con fuerza y los volví a abrir, pero el cadáver seguía ahí mirándome fijamente. Pensé que estaba enloqueciendo. Hice un tercer parpadeo y entonces pude ver mi propio reflejo. Tuve que salir de la casa a tomar aire. Me encontré al vecino, me invitó un cigarro y me comentó que yo estaba pálido. Le conté lo que estaba pasando en la casa. Él me preguntó si podía darme su sincera opinión. Le dije que sí. Me comentó que eso era brujería y que de seguro se trataba de mi suegra, porque a él, su suegra, le había hecho lo mismo varios años atrás. No me lo tomé a mal, pero no creía que mi suegra fuera una bruja. Yo nunca había notado nada raro en su comportamiento. El vecino me preguntó si mi novia era la consentida de su mamá, o si antes de mí ella había tenido otro novio que fuera cercano a su mamá. Me quedé sorprendido con la pregunta del vecino. No veía cómo eso podría tener una relación con lo que estaba sucediendo en la casa. Mi novia era hija única. Además, cuando yo la conocí fue porque estaba llorando en una plaza porque su madre la quería casar con un hombre muy mayor. En ese entonces ella solo tenía 15 años. El señor era de dinero. El vecino me dijo, ahí está, es eso, tu suegra quería la lana de ese hombre. Está enojada y por eso te está haciendo brujería. La verdad, sí me dejó pensando. Le pregunté qué había hecho él cuando su suegra le hizo brujería. Me respondió que había pedido ayuda a una señora que era devota de la Santa Muerte y que ella limpiaba casas de malas energías a cambio de una ofrenda para su altar. Me dio la dirección y al día siguiente fui a ver a esa señora. Le expuse mi situación y ella se ofreció a ayudarme a limpiar mi casa. En cuanto entró, me dijo que la casa estaba bajo un trabajo muy fuerte, pero que no me preocupara, que ella, con ayuda de la Santa Muerte, podía lidiar con eso. La señora comenzó a inspeccionar cada rincón de la casa. Parecía estar buscando algo específico, y finalmente se detuvo en una esquina. Se quedó allí parada con los ojos cerrados, como si estuviera en trance. Después de unos minutos, la señora abrió los ojos y comenzó a mover las manos en el aire, como si estuviera realizando algún tipo de ritual. Empezó a recitar algunas palabras en voz baja que no pude entender. En ese momento sentí una sensación extraña en la habitación, como si hubiera una corriente eléctrica en el aire. Me explicó que la energía en mi casa estaba muy cargada y que había muchos espíritus y entidades allí. Me habló de los muebles, las paredes y los objetos, todos infestados por algo malo. Después de que la señora me habló de la energía negativa que había en mi casa, me dejó en claro que no se trataba solo de una cuestión de malas vibras, sino que algo más concreto estaba generando todo ese caos. La señora se refería a algo que ella llamaba el objeto catalítico, que era el causante de que tantos espíritus y entidades negativas hubieran entrado a mi hogar.
Me preguntó si alguien había muerto recientemente en la casa. Mi perro había muerto en el patio trasero hacía unos meses. La señora se dirigió al patio y comenzó a inspeccionar el lugar. Después de unos minutos, se detuvo en un rincón específico del jardín. Cerró los ojos y comenzó a concentrarse. Pude ver cómo su cuerpo parecía estar en trance, como si estuviera tratando de conectarse con algo que estaba oculto a simple vista. Finalmente abrió los ojos y me dijo que había percibido la presencia del objeto catalítico justo en ese lugar. Me explicó que el objeto podría ser cualquier cosa. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para deshacerme del objeto. Ella me dijo que lo mejor era encontrarlo y desenterrarlo. Yo no tenía pala, pero el vecino sí, así que fui corriendo a pedírsela. Me puse a cavar donde ella me dijo y encontré la gorra que se me había perdido hace un año. La señora me comentó que la persona que estaba detrás de todo era alguien que había estado dentro de mi casa. Tomando en cuenta lo que me había dicho el vecino, de inmediato pensé en mi suegra. La señora me dijo que teníamos que quemar esa gorra y eso hicimos. Después de quemarla, le pregunté a la señora por qué mi gorra era el objeto catalítico que había provocado todo lo que estaba sucediendo en mi hogar. Ella me explicó que para poder embrujar una casa, primero había que atacar a quien era el pilar de la misma. En este caso, esa persona era yo. La señora me dijo que mi suegra, al estar enojada conmigo por haberle quitado a su hija, había recurrido a la brujería para atacarme. Para hacerlo, necesitaba un objeto mío que fuera muy importante y que pudiera ser utilizado como conexión para transferir la energía negativa. La gorra era el objeto ideal porque yo lo usaba constantemente y estaba llena de mi energía personal. La señora me explicó que mi gorra era el objeto que había sido maldecido y que había sido enterrado en mi patio para que la energía negativa se extendiera por toda la casa. La mujer me dijo que podía hacer que todo el mal se le regresara a la responsable. De esa forma yo podría saber quién había embrujado la casa, poniendo en riesgo a mi bebé. Yo lo dudé. Ella me dijo que si mi suegra era inocente no le pasaría nada, pero si era culpable le iría muy mal. Yo no le quería hacer nada porque era familia, pero la mujer me dijo que ella se daría cuenta que pusimos fin a su trabajo de brujería y que en cualquier momento podría hacer otro. Si ella era culpable, tenía que deshacerme de ella. Por un lado, no quería causar problemas en mi familia, pero por otro, tenía que proteger a mi bebé y a mi pareja. Finalmente, decidí confiar en la experiencia de la señora y pedirle que hiciera lo que fuera necesario. La señora hizo una especie de conjuro y me pidió que fuera a verla en 3 días. Esa misma noche, mi suegra fue hospitalizada en terapia intensiva. La atropellaron cuando fue a un Oxxo. No duró ni 24 horas. Murió en el hospital y yo estaba allí cuando sucedió. Pude oír sus gritos hasta la sala de espera. Sentí una mezcla de tristeza y alivio al mismo tiempo, y supe que tenía que hacer algo para agradecer a la mujer por su ayuda. Investigué en línea sobre lo que se ofrecía a la Santa Muerte como agradecimiento, y llevé un montón de cosas para su altar, incluyendo velas, flores y frutas. Después de la muerte de mi suegra, todo volvió a la normalidad en mi hogar. Ya no había cosas raras ni malas energías. Aunque no puedo decir que me alegré por lo que sucedió a mi suegra, no puedo negar que me sentí aliviado de que ya no estuviera en mi vida y que todo lo que me había hecho finalmente se había detenido. Atacados. Todo comenzó hace 4 años aproximadamente. En aquel entonces, una de mis primas se acababa de mudar a la misma ciudad en la que vivía yo. El motivo de su mudanza fue para estudiar la universidad. De hecho, yo le ayudé a encontrar el departamento que estaba rentando. Fue una experiencia gratificante haber podido encontrar el departamento, especialmente porque el edificio era nuevo y tenía menos de un año de haber sido construido, lo que significaba que todo estaba en perfectas condiciones. Cuando mi prima completó su mudanza y decoración del departamento, una amiga y yo fuimos a visitarla para celebrar.
Mientras hablábamos sobre los lugares más interesantes para ir a dar una vuelta en la ciudad, mi amiga repentinamente notó que algo extraño estaba sucediendo en la casa. Fue una sensación extraña y un tanto incómoda que nos hizo detener nuestra conversación. Lo que nos dijo fue que estaba segura de que había visto una mujer que se asomó por la ventana. Eso era totalmente imposible porque el departamento estaba en el tercer piso. La tensión en el ambiente era palpable, mientras los tres permanecíamos mirando hacia la ventana. Pero justo cuando estábamos a punto de buscar más pistas, la puerta del cuarto se cerró de golpe, seguida por un ruido ensordecedor que resonó por todo el departamento. Todos nos quedamos paralizados por un momento. Como era de esperarse, mi amiga y mi prima se asustaron y me pidieron que fuera a revisar el cuarto. Me levanté de la silla y caminé hacia allá. Antes de llegar, la puerta se fue abriendo sola muy despacio. Entré al cuarto, miré a mi alrededor buscando cualquier señal de lo que podría haber causado todo eso, pero parecía normal. Sin embargo, algo me llamó la atención y di un segundo vistazo más detenidamente. Fue entonces cuando vi la pequeña llama de una vela encendida en una de las esquinas del cuarto. Sin moverme de donde estaba, le pregunté a mi prima si ella había puesto esa vela ahí. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la puerta se cerró de nuevo con un fuerte golpe. Yo, que me encontraba un poco nervioso, les comenté que su broma no era para nada graciosa, pero tanto mi prima como mi amiga me gritaron desde la sala que ellas no estaban haciendo nada. Mi respuesta fue, sí, como sea, solo abran la puerta. Ellas dijeron que no se acercarían a la puerta. Suspiré profundo, luego fui hacia la vela y me agaché para apagarla. Fui hacia la puerta para salir del cuarto, pero la puerta no abría. Les repetí que se dejaran de bromas y que abrieran la puerta. Insistieron que ellas no estaban haciendo nada. Yo podía oír que sus voces estaban lejos. Era evidente que no estaban sosteniendo la puerta para que yo no pudiera abrirla. Además, el seguro se ponía por dentro, y también se abría hacia adentro. Me puse a forcejear con la puerta mientras los nervios se iban apoderando de mí. Por más fuerza que hacía, no podía girar ni un poco la perilla. Entré en desesperación y le di golpes a la puerta. Me invadió una sensación de impotencia y desesperación mientras seguía forcejeando. En eso, algo me tocó el hombro. Pegué un brinco y volteé, pero no había nadie. Empecé a respirar muy rápido. Luego vi que la vela se volvió a encender, y cuando eso pasó, la puerta se abrió sola. Yo salí de ese cuarto temblando de miedo. Mi amiga y mi prima me preguntaron qué era lo que había pasado ahí dentro. Les respondí que alguien me había agarrado del hombro y que la vela que yo apagué se había vuelto a encender. Mi prima dijo que no quería quedarse sola en la casa y nos preguntó si podíamos quedarnos. Era sábado. Los domingos mi amiga y yo no teníamos compromiso, así que aceptamos. Pedimos pizza para cenar. Pudimos dormir tranquilamente sin que pasara otra cosa. Mi amiga se durmió en un sillón y yo en el piso. En la mañana, cuando mi amiga y yo nos despertamos, mi prima ya tenía listo el desayuno. Mientras comíamos, le comenté que tal vez era buena idea preguntar a otros inquilinos del edificio si alguien había experimentado algo parecido. Ella no estaba muy convencida de hacer eso, pero luego de insistirle, dijo que en la semana preguntaría. El siguiente sábado, mi amiga y yo volvimos a ir al departamento de mi prima. Nos recibió con la noticia de que había encontrado otra vela. Estaba encendida en una de las esquinas del baño. Mi prima, al igual que toda la familia, era católica. Por eso le pregunté si ya había bendecido el departamento y me dijo que no. Salimos de la casa. Fuimos hasta la iglesia más cercana. En el camino, mi prima nos comentó que había preguntado en 7 departamentos y que todos le dijeron que no habían visto ni oído nada raro. Tras unos pocos minutos llegamos a la iglesia. Era grande, se notaba que iba mucha gente. Por eso había más de un sacerdote asignado.
Uno de ellos estaba disponible para que lo lleváramos al departamento. Cuando llegamos, el sacerdote entró al cuarto donde habíamos sentido la presencia extraña y estuvo allí por unos momentos. Luego salió y nos dijo que había hecho una oración de protección en el lugar. Las siguientes, no sé, 6 semanas yo creo, todo estuvo en completa calma. Pero un miércoles por la noche, mi prima me marcó por videollamada. Me decía que se sentía observada y que había escuchado ruidos extraños apenas 3 minutos antes. Los ruidos venían de afuera por la ventana. Yo le pedí que apuntara su cámara hacia la ventana. En eso pasó volando una luz de color ámbar. Mi prima se asustó y dejó caer su celular. Pasaron unos momentos en los que yo no sabía qué estaba ocurriendo. Solo podía escuchar cómo mi prima lloraba. Cuando levantó el celular del suelo, me preguntó si había visto lo que pasó por fuera de la ventana. Le dije que me pareció una luz. Ella me comentó que era una bola de fuego. Eso era malo. Todos sabemos que una bola de fuego es una bruja. Por lo mismo, le pregunté si estaba segura de que eso era lo que había visto. Mi prima estaba muy asustada. No quería pasar la noche en su departamento. Por eso le mandé un Didi para que viniera a donde yo rentaba. En la mañana ella se fue a la universidad y yo al trabajo. Por la tarde la acompañé al edificio. Antes de subir a su departamento me quedé parado afuera y miré alrededor. Noté que en la acera del frente había un local de comida y ahí estaba un anciano. Le dije a mi prima que me acompañara con el señor. Ella no sabía para qué, pero fuimos. Yo tenía la esperanza de que el señor llevara atendiendo ese local desde hace años. Si era así, existía la posibilidad de que pudiera decirnos algo sobre el terreno. Saludé al señor. Le comenté que mi prima estaba viviendo en el edificio de departamentos y que pasaban cosas raras. Le pregunté si él sabía algo. El señor movió la cabeza y comentó que en el terreno sobre el que se había construido el edificio había sido enterrada una bruja muchos años atrás. A esa bruja la habían intentado matar amarrándola a un árbol y prendiéndole fuego, pero a pesar de que la bruja quedó toda chamuscada, no murió. Así que la gente de aquel entonces tomó la decisión de cavar un hoyo muy profundo y meterla ahí. Le pusieron un montón de pesadas rocas encima. La gente no sabía si estar enterrada la mataría, pero en caso de que no, por lo menos de esa forma no podría salir. Terminamos de platicar con el señor cuando me marcó mi amiga para decirme que una bola de fuego pasó justo por fuera de su ventana. Mi prima y yo rápidamente fuimos a la casa de mi amiga. Estando ahí, nos contó todo. Y nosotros le dijimos que una bola de fuego también se había aparecido afuera de la casa de mi prima. Era demasiada casualidad. Nos pareció evidente que ambos sucesos estaban relacionados, pero solo había una manera de estar completamente seguros. Nos pusimos a buscar por toda su casa hasta que, detrás de un mueble, en una esquina, encontramos una vela encendida. Le comentamos que un señor nos había dicho que una bruja fue enterrada viva en el terreno donde mi prima estaba rentando, y aunque eso podía explicar lo que pasaba en el departamento, no explicaba por qué los mismos fenómenos estaban ocurriendo en la casa de mi amiga. La semana siguiente recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, era el administrador del edificio donde vivía mi prima. Me dijo que los departamentos de junto habían reportado gritos. Él fue a tocar la puerta y, como nadie le abrió, utilizó su llave para entrar. Encontró a mi prima tirada en el suelo sobre un charco de sangre. Llamó a la ambulancia y la estaban trasladando al hospital. Llegué al hospital lo más rápido que pude. Cuando entré, me dijeron que no podían darme información, que los doctores la estaban atendiendo de emergencia, que tenía que esperar. Llamé a mi amiga para avisarle y ella llegó ahí conmigo. Finalmente, un médico salió y nos informó que mi prima estaba en estado crítico, que se tenía que quedar en el hospital por un tiempo indefinido. Nos permitieron verla por unos minutos y fue un momento muy difícil.
La vimos conectada a varias máquinas y parecía estar luchando por su vida. Fue muy duro verla así. Después llamé a mis tíos y ese mismo día en la madrugada llegaron. Habían tenido que viajar más de 500 kilómetros. Mi prima permaneció en el hospital durante varias semanas luchando por su vida, pero a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, mi prima finalmente perdió la batalla. Recuerdo ese día en el hospital, cuando mis tíos rompieron en llanto desconsoladamente. Ese funeral ha sido uno de los momentos más tristes de mi vida. Las autoridades nunca supieron quién la había atacado. En las cámaras de seguridad del edificio no se veía a nadie entrar ni salir de su casa, solo al administrador, pero se notaba que él lo primero que había hecho al entrar fue hablarle a la ambulancia. Pero en el fondo, mi amiga y yo sabíamos que su muerte estaba relacionada con las velas y con la bola de fuego. Pasó más de un año desde la muerte de mi prima. Una noche desperté y, como tenía mucha sed, me dirigí hacia la cocina en busca de agua. Mientras tomaba agua, sentí un horrible escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Noté que la temperatura de la cocina disminuyó repentinamente. El ambiente se tornó muy pesado. Me paralicé del miedo. Traté de calmar mi respiración para poder pensar con claridad. La sensación de miedo comenzó a apoderarse de mí, así que decidí regresarme rápido al cuarto. Cerré la puerta y me recosté en mi cama. Estando en el cuarto, empecé a escuchar voces. Luego, las puertas se abrían y cerraban con fuerza. También escuché cómo las cosas se estaban moviendo por sí solas. Al día siguiente, me reuní con mi amiga en un café para hablar sobre todo lo que había sucedido. Ella me contó que justo en la noche había tenido un sueño muy extraño. En este, estaba corriendo en un bosque oscuro, mientras una mujer muy vieja y fea intentaba alcanzarla. Eventualmente la alcanzó y la agarró del brazo. En eso, ella me dijo que tenía pocos días de haber descubierto que estaba embarazada. Lo dijo con un tono de preocupación. Yo no me esperaba esa noticia. Además, no entendía qué tenía que ver eso con lo que estábamos platicando. Me dijo que tenía miedo que a ella le pasara lo mismo que a mi prima, pero el miedo no era por ella, sino por el bebé que estaba esperando. Me comentó que no sabía quién era el padre del bebé, pero ella igual quería tenerlo y criar a su hijo sola. No le hice preguntas al respecto, solo le dije que ya había pasado más de un año desde aquel ataque y que tal vez la bruja había desaparecido para siempre de nuestras vidas. Cuando nos despedimos, yo sentía un nudo en la garganta, pero no sabía por qué. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi amiga. Podía escuchar la ansiedad en su voz. No le entendía nada. Luego de 2 segundos, colgó. Salí del trabajo para irme directo a su casa. Tuve que entrar rompiendo una ventana porque no me abría la puerta. La encontré en el suelo, torciéndose de dolor y llorando desconsoladamente. Había sangre por todas partes. La ayudé a levantarse y la llevé en mi coche hasta el hospital más cercano. Los médicos la examinaron. Nos dieron la triste noticia de que había perdido al bebé. Mi amiga estaba inconsolable. Me contó que a mediodía, mientras regresaba de la tienda, una mujer muy vieja pasó a su lado y le tocó el vientre. Cuando ella volteó a verla, la mujer había desaparecido. Mi amiga estaba segura que esa mujer era la que había visto en su sueño. Antes de que pasara un mes, mi amiga se quitó la vida. Han pasado muchos años desde que todo eso sucedió, pero yo todavía siento miedo, porque sé que soy el siguiente. Todos los días me acuesto sin saber si al día siguiente voy a despertar. He intentado ignorar el miedo y seguir adelante con mi vida, pero siempre hay una parte de mí que está alerta, que sabe que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Nunca supe por qué nosotros, y creo que ya es lo que menos importa. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos.
Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.